¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y le damos infinitas gracias al Señor nuevamente por regalarnos este nuevo día, esta nueva hermosa mañana de lunes. Este espacio maravilloso donde el Señor nos permite formarnos, donde nosotros como padres sacamos este espacio para estar a la vanguardia de la educación. Y hoy más que nunca verdaderamente sí que necesitamos de la formación, sí que necesitamos estar pendientes de esta tarea educativa, que nosotros como padres no nos podemos descuidar, que nosotros como padres tenemos que ser esos centinelas, que estemos custodiando el alma de nuestros hijos, aquellas almas, que el Señor nos ha confiado para poder llevarlas al cielo, de poder educar hijos libres y responsables, hijos que amen las virtudes, no que simplemente les estemos diciendo todo lo que tienen que hacer. Por eso vamos a suplicarle al Señor que nos acompañe en esta mañana, que nos venga a dar todas esas fuerzas, esas gracias que nosotros necesitamos como padres para llevar a cabo esta gran misión. Porque esta misión no vamos a ser capaces de llevarla a cabo si no contamos con el auxilio divino, si ponemos a Dios de lado. Porque educar a los hijos es hacer que nuestros hijos crezcan en virtudes, ¿sí ves? Que nuestros hijos sean santos, eso es educar. Por eso esa tarea es imposible sin aquel que nos ha creado, sin aquel que nos ha amado desde siempre y aquel que nos ha confiado esta tarea. Porque el Señor que es el dueño de la vida, el Señor que es el que nos ha creado, que nos ha formado, que es el que nos ha dado este fin para el que fuimos hechos, para que seamos eternamente felices. ¿Cómo va a ser posible uno hablar de educación de los hijos sin enseñarles a amar, a seguir a Dios y sin nosotros contar con su auxilio divino? Entonces, allá donde estamos, desde sus casitas, los que se van conectando, vamos a cerrar los ojos un momento, si pueden y es posible, si muchos están en sus deberes de Estado, no hay problema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo bendito de Dios, te queremos entregar esta mañana de lunes, te queremos entregar a todos los padres que se van conectando con nosotros, a todos los que nos van a ir viendo quizás a lo largo del día o durante otros días. Te queremos suplicar, Espíritu Santo de Dios, que a nosotros como padres nos vengas a dar todas las gracias actuales y de estado para llevar a cabo esta gran misión. Santo Espíritu de Dios, concédenos la gracia de no desesperarnos, de no llenarnos de tristeza quizás por no ver los resultados. Danos la gracia de poder perseverar, de saber que la tarea educativa tiene que ser una tarea de toda la vida. Es algo que no termina, que los estamos educando para que sean adultos libres, responsables, que sean felices. Por eso, Santo Espíritu de Dios, te suplico que venga sobre el corazón de cada uno de nosotros los padres, para que tú nos ayudes, nos fortalezcas, nos alientes y nos animes en esta gran misión. Que cuando queramos muchas veces tirar la toalla, tú sigas hablando a lo profundo de nuestro corazón, de lo grande que es esta misión. Santísima Virgen María, mamá, consagramos esta mañana, consagramos los frutos de este programa, mamá, a tu corazón virginal, puro, Madre Santa, tu corazón inmaculado. Te suplicamos, mamita hermosa, que así como tú educaste a Jesús, que así como tú formaste a Jesús, nos conceda la gracia también de formar a nuestros hijos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se requiere tan grandiosa pureza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón. Padre mío. Amén.
Y después de María, Nadie como San José. nadie como San José. Bueno, queremos darle un saludo muy especial a todos los que se van conectando con nosotros, agradecerles siempre su sintonía por acompañarnos en todas las mañanas del lunes. Para nosotros es una alegría inmensa ver cómo ustedes se van conectando, nos van dejando sus mensajes, esos mensajes que nos alientan todos los días a seguir adelante, esos mensajes también que oran por nosotros, que en los programas muchas veces han encontrado una luz en el camino, y le damos gracias a Dios por eso, porque la obra es el Señor, porque es el Señor quien lo hace. Queremos darle un saludo muy especial a todos los que nos ven desde nuestra hermosa patria Colombia, a todos los que nos ven desde la costa, a todos los que nos ven desde el sur, desde la parte de la Amazonía, desde Leticia, a todos los que nos ven desde el oriente hasta el occidente, desde el centro del país. Agradecer también y un saludo muy especial a todos los que nos ven desde fuera de nuestra hermosa patria Colombia, desde los Estados Unidos, a todos los que nos ven desde Europa, desde los de la parte sur, desde Brasil, desde Argentina. Entonces, agradecerles siempre su sintonía y bueno, escríbanos también desde dónde nos ven, desde qué parte de Colombia, desde qué otro país se van conectando con nosotros y cuenten con nuestras oraciones, porque en esta tarea necesitamos de la ayuda de la oración, necesitamos perseverar todos los días los encomendamos en nuestras oraciones, a los que se conectan con nosotros en cada mañana de lunes. Y hoy, bueno, venimos con un programa muy importante, creo, un programa maravilloso que sé que lo vamos a disfrutar, y como habían visto ya en la publicación de la propaganda del programa, hoy vamos a hablar acerca del impacto de la falsa cultura en nuestros hijos adolescentes. Hemos venido tocando el libro de Gerardo Castillo, Tus hijos adolescentes, ¿no? Y hoy venimos pues con el tema de las falsas culturas en los hijos adolescentes. Pero antes de entrarnos pues en materia con este tema, bueno, quiero saludar a Katy y Ricardo que nos acompañan en esta mañana. Katy y Ricardo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, agradeciendo nuevamente la oportunidad que nos das para seguir apoyando a aquellas familias y nosotros también creyendo en este conocimiento. Nosotros somos un matrimonio ya de 15 años de experiencia con dos hermosas hijas. Pertenecemos a la comunidad hace más de 7 años y nada, contentos y felices de poder apoyarte un poquito más acá en el programa. Muy agradecidos por la invitación, poder compartir con todos los padres y un momentico de formación para nosotros y para todos por gloria de Dios. Bueno, Dios les pague. Sí, aquí nosotros no estamos porque seamos los papás expertos, no estamos aquí por misericordia de Dios, pero no estamos aquí porque seamos expertos, sino que estamos en un proceso de formación. Ustedes que de allá nos escuchan, nosotros aquí también, que nos vamos apoyando en el libro, pues somos unas familias que hemos empezado un máster hace más de 2 años en educación de los hijos, y este máster ha cambiado tanto nuestra vida que verdaderamente es algo que no nos hemos podido quedar con ellos, porque nos hemos dado cuenta cómo cambia verdaderamente la educación de nuestros hijos, cómo nosotros como padres nos vamos concientizando de esta tarea educativa. Hay muchos que han preguntado a través de los programas que cuál es la maestría. Nosotros estamos haciendo un máster con el Instituto Europeo de Estudios de la Educación. Ustedes lo pueden buscar por internet por www.iie, Instituto Europeo de Estudios de la Educación. Nosotros no pertenecemos al instituto, simplemente somos estudiantes. No tenemos nada que ver con el instituto, de pronto que seamos instructores de allá, no. Bueno, y antes de iniciar pues con el tema de las falsas culturas, el impacto de la falsa cultura en los hijos adolescentes, en nuestro programa anterior que hablábamos un poquito de la voluntad y de la afectividad, nosotros le recomendábamos a los padres de familia que hay veces a los hijos se les podía pagar por una tarea, y poníamos el ejemplo, por ejemplo, que sus hijos mayores apoyaran o le enseñaran a sus hijos, a sus hermanos
menores y por eso se les pagará alguna remuneración. Uno de nuestros televidentes que nos veía, nos hacía una observación a través del chat en vivo del programa y decía, vincular el dinero como una forma de compensar responsabilidades es contraproducente, pues se pierde la solidaridad y ayuda entre hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, y respetando la opinión de nuestro televidente que escribía eso, es importante que nosotros tengamos en cuenta varias cosas. Lo primero es que los hermanos no tienen responsabilidad con sus otros hermanos. La responsabilidad de los hijos es de nosotros los padres. O sea, un hermano no tiene la responsabilidad de tener que hacerle a su hermano, por ejemplo, no sé, de hacerle la comida o de darle comida o de hacerle sus tareas. No, eso es una responsabilidad de nosotros los padres de tener que ayudarle a los hijos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí no es que nosotros le paguemos a un hijo por su responsabilidad, no. Aquí lo que nosotros hacemos es de que nosotros llegamos a un acuerdo con un hijo. Por ejemplo, yo le digo a Juan Pablo, tú te vas a encargar de ayudarle a tu hermano con las tareas de inglés y de reforzarle. Esa tarea que yo le estoy dando a Juan Pablo, yo se la tendría que dar a un profesor, porque pronto en el colegio nos dicen, le recomendamos que a su hijo le pague unas clases particulares. Entonces yo veo que mi hijo mayor tiene algunas capacidades en eso, pues yo le digo, ven, mira hijo, yo tendría que pagarle un profesor para que le dé unas clases a tu hermano, pues yo lo que voy a hacer es darte a ti. Ustedes saben que yo le digo, nosotros no tenemos cómo pagar un profesor ahora, no tenemos la economía suficiente para pagarle un profesor. ¿Qué tal si tú nos ayudas dando las clases a tu hermano? Nosotros te damos un dinero poco, o sea, una suma pues mínima, y a ti te va a servir para ahorrar, para conseguir tus cositas también, porque es bueno irles enseñando a los hijos también el ahorro. Entonces muchos dirán, no, es que no se les puede dar dinero, pero entonces ¿cómo le enseñamos a los hijos a ahorrar? Si les vamos regalando el dinero, no, pues que vayan también consiguiendo el dinero por algún esfuerzo que ellos vayan haciendo. Muchas personas dicen, hay muchos trabajadores irresponsables en empresas donde les dan su sueldo, llegan tarde, no cumplen, y desde ya también les vamos haciendo responsables cuando vayan a conseguir trabajo. Entonces, el hermano tiene que asumir algunas responsabilidades con esta tarea que se le confía y por la cual se le va a dar el dinero, que es, por ejemplo, que tiene que reforzarle las tareas que ve con el profesor, que tiene que ayudarle a hacer sus tareas. Si yo veo que el hijo no cumple eso, pues yo no le puedo pagar. Pero estamos hablando de unas sumas mínimas. O sea, si un profesor, por ejemplo, nos cobraría 50.000, un ejemplo, por unas clases a la semana, pues yo le voy a dar a mi hijo 5.000 o 10.000 pesos, de tal manera que a él también le sirva. Entonces, esto antes de perjudicarle, lo que va a hacer es que va a ayudar y también está colaborando con sus hermanos. Y otra cosa muy importante es que nosotros en los hijos no nos podemos recostar, en los hijos nos apoyamos. Hay hijos que no quieren tener hijos cuando crezcan porque sus papás les asumieron toda la responsabilidad de sus hermanos. Y eso sí es una falta de responsabilidad, porque es que la responsabilidad de los hijos es de nosotros los padres, no de sus hermanos. Los hermanos están para divertir, para jugar. Claro que tenemos que animarle en la solidaridad, en que tienen que ayudarle. Por eso nos apoyamos, no nos recostamos. Una cosa es cuando uno muchas veces, por ejemplo, esto es un ejemplo, pues, uno de pronto muchas veces se puede caer y uno busca, uy, ¿en quién se apoya? Pero usted no se puede quedar ahí recostado toda la vida. Por ejemplo, hay veces en la casa, el almuercito es un ejemplo. El almuercito, estamos muy ocupados. Ve, mi amor, ¿qué tal si tú me ayudas hoy en ayudarme con el almuerzo? Y otra cosa es que el hijo tenga que hacer el almuerzo todos los días. ¿Sí ven? El hijo tiene algunas responsabilidades diarias, que tiene que arreglar su cuarto, que tiene que cumplir con sus tareas, ¿sí ven? Que tiene que ayudar con la lavada de la loza, y eso está muy bien. Pero uno no puede coger a los hijos como la empleada o como el empleado de la casa que todos los días tiene que hacer o arreglar toda la casa mientras papá está sentado y no está haciendo nada,
o está por ahí mirando el celular. Entonces, hay que poner mucho cuidado con eso. No sé, Katy y Ricardo, ¿qué quisieran decir acerca de este tema? No, Wilder, pues tú lo has dicho y lo has dejado muy claro. Es tener nosotros como papás muy claro estos contextos, ver las situaciones. Cada familia, cada es una situación totalmente diferente. No podemos pretender que entonces lo malinterpretemos y decimos, ah, no, entonces yo le tengo que pagar a mi hijo por todo. No, 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 esto se trata es de por qué no ir desde pequeño sembrando ese amor al trabajo, esa remuneración económica, ese ahorro. Ahí estamos sembrando virtudes desde pequeñitos, que sea una colaboración entre hermanos, que vayan empezando como a tener esa solidaridad. Entonces, sí es tener muy claro y presente como la circunstancia, como para poder enfocarnos, como tú bien lo has mencionado en esta mañana. Esa es también importante resaltar el papel que juega la comunicación cuando desarrollamos estas clases de actividades, ¿no? Porque digamos que no se trata simplemente de generar esa remuneración y dejar ahí en el aire, sino, como lo explicaba Wilder ahorita, de tener el tiempo con él y explicarle, darle esa remuneración, pero saber qué es lo que se va a hacer con eso, tener un objetivo, qué es lo que vamos a buscar, vamos a ahorrar durante todo el año, para que al final del año usted se compre la bicicleta que se quiere comprar. Estamos resaltando algunas actividades como el ahorro, como el sacrificio, el esfuerzo. Saber de que tenemos que podemos donar una parte de esa remuneración y entregársela a alguien más necesitado, de que pueda compartir un regalo también con otra persona que lo necesita al finalizar el año. Eso también va a ser gratificante. Entonces, ¿cómo podemos con simplemente una acción que aparentemente no se veía bien, formar en varios aspectos, en la bondad, en la gracia, en el ahorro, en la parte de ser sobrios con lo que están comprando, no porque tienen algo de dinero, entonces ir a aparentar ante sus otros amigos o porque pudieron comprar algunas cosas? Entonces, esa sobriedad de las cosas también son cualidades que podemos resaltar en esas circunstancias. Perdón. Así es, así es. Igualmente hay que saber que en todos los contextos, como decía Katy, las familias son totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Pero nosotros tenemos que ser conscientes aquí que es que nosotros con esta simplemente tarea, como decía Ricardo de los hijos, hay muchas cosas que podemos ayudar. Porque cuando un hijo hace un ahorro, es importante que ese ahorro, una parte siempre se destine a alguna calidad. Eso no puede faltar. Cuando un hijo ahorra, tiene que saber que esa parte tiene que ir destinada a alguna caridad, una parte mínima. Por eso la sobriedad, porque es que nosotros no vamos a pagar unas sumas de dinero altas, porque pues no tendría tampoco gracia y habría que poner mucho cuidado, como decía el televidente que escribía. Es una cosa que nosotros tenemos que saber manejar y que hay que dialogarlas con los hijos, saber la situación. Mire, a nosotros en el colegio nos recomendaron esto. No tenemos para pagar un profesor, pero tú tienes cualidades. ¿Sí ves? Pero tú tienes que dedicarle a tu hermano este tiempo. Otra cosa es que el hermano le ayude con tareas esporádicas a los hermanos. Y otra cosa es darle una responsabilidad de tenerle que darle clases. ¿Sí ves? Son muy diferentes. Claro, los hermanos pueden apoyar en algunas tareas a sus hermanos. ¿Y por qué les vamos a dar dinero? No, pero es que aquí estamos hablando de un trabajo que tiene que ser siempre por el que estamos, digámoslo así, negociando. Entonces, esto es importante y nos puede servir para educar muchas cosas más. Bueno, para seguir pues en el programa de que vamos a hablar hoy, que es el impacto de las falsas culturas, yo quisiera leerles textualmente lo que nos dice aquí el libro, ¿no?, de los hijos adolescentes, que me parece algo muy impresionante. Yo la verdad no lo tenía muy claro, pero cuando lo he leído pues me ha dejado fascinado. La cultura supone información o adquisición de conocimientos, pero no se detiene en el nivel instructivo. Implica, por el contrario, una asimilación activa de los conocimientos y una profundización continua en lo que se conoce. En otras palabras, consiste en saber y no simplemente en tener noticias de algo. Un saber que sirve para aprender a vivir.
Cultura es cultivo interior, es el cultivo de las facultades superiores. Es el cultivo de las facultades superiores del hombre, entendimiento y voluntad, que da lugar al desarrollo de las virtudes intelectuales y morales. En otras palabras, es el cultivo de la dimensión espiritual de la persona a la que se ordena y supedita la actividad de las facultades inferiores, tendencias, instintos y apetitos. Y entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la cultura es ese cultivo interior, lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros informamos, pero que no informamos para saber, sino para aprender a vivir, para aprender quizás a expresarnos, para aprender a tratar a los demás, lo que sabemos de las cosas, porque aquí hay algo muy triste, es que por ejemplo cuando usted va por la calle y usted ve muchachos maleducados que tiran los papeles a la basura, que cuando usted vemos a un muchacho o hablemos de personas adultas que vamos en Transmilenio o vamos en algún transporte público y no le damos la silla a otra persona, lo primero que nosotros decimos que falta de cultura. Ya, en pocas palabras le estamos diciendo, le falta conocimiento, le falta cultivo, le falta cultivar sus virtudes. Es una persona que no siente por los demás, le falta compasión, ¿sí ve? Es lo mismo que vemos nosotros en los muchachos cuando hay protestas que destruyen, que acaban, ¿sí ven? Porque son muchachos mal informados. O sea, que se les está vendiendo una falsa cultura, ¿sí ves? Que quizás en la casa los papás no nos hemos preocupado por su verdadera formación. ¿Qué dice Katy y Ricardo de este tema? Wilder, es importante que las personas que igual nos están escribiendo y todo, como dijeron ahorita, planteen también sus dudas y todo, que es importante resaltarla de que nosotros vamos a estar pendientes para solucionarlas un poquito en la medida de lo que lo podamos desarrollar. Pero con respecto a lo de la cultura, digamos que para nosotros estamos creando unos vacíos de información en nuestra juventud y en nuestra niñez, que es lo que está llevando a que ellos cuando se estén exponiendo al mundo o cuando los estamos exponiendo de una manera tan radical a tempranas edades, no tengan las herramientas suficientes para saber qué es lo que pueden estar haciendo de buena manera o de mala manera. Hemos roto ese canal de comunicación de entre papás y niños en su primera infancia, que es cuando nuestros hijos solamente viven porque tienen que vivir. Sí, o sea, nuestros hijos no se van a poner a cuestionar porque yo nací todo cuando tienen 5 o 4 años. Ellos solamente viven con espontaneidad y están siempre preocupados por el desarrollar y seguir viviendo y no se tienen preocupaciones algunas y todas las cosas. Cuando nosotros comenzamos a dejarlos solos en esos espacios de formación donde estamos siempre buscando que ellos asuman responsabilidades solo, acelerando sus etapas de desarrollo, cuando los dejamos totalmente a la deriva, cuando le entregamos su proceso de formación y de educación en todo sentido a un colegio, que en algunos momentos ni siquiera sabemos cuál es su forma de educación, no sabemos cuáles son sus metodologías de estudio. Cuando estamos creando ese vacío tan grande, cuando ya ahora sí entren a una preadolescencia, de una adolescencia, y los expongamos un poco más al mundo, estamos dejando una brecha muy grande para que ellos tomen decisiones. Y el mundo sí los va a atacar, el mundo sí les va a ofrecer toda la información que él quiere que ellos reciban, pero ellos no van a tener unas bases sólidas para determinar y saber de dónde provienen, qué quieren hacer,
digamos, tú ponías el ejemplo ahorita sobre la parte de las protestas y todo, gente que en algunos momentos, algunos muchachos que no sabían ni por qué estaban alegando, por qué estaban haciendo cosas, de saber de que no se preocupaban por un bien común, sino es un bien particular, que lo único que estamos generando es una utopía de una adolescencia vacía que no tenemos. Entonces eso genera un poco esa falta de cultura también en nuestros muchachos. Y en esta parte también, en esta cultura juega un papel muy fundamental nosotros como papás, porque en esa primera infancia ellos como viven su día a día y hay cosas que pues, tal vez no lo saben, pues ahí estamos nosotros y botan, como tú decías, un papel al piso, bueno, eso no se hace, hay que botarlo al bote, o sea, enseñar todas esas normas de urbanidad, de valores, todo este tipo de cosas, depende del ejemplo también de nosotros como padres, como esposos, para que precisamente cuando llegue esa adolescencia no estemos a falta de tantos valores, de tanta, como esa falta de información. Entonces, nosotros como papás jugamos un papel fundamental y a veces no es tanto las palabras, sino también nuestro ejemplo, de que nos vean desde esa primera infancia en adelante, siempre estar ahí para poderlos apoyar y poderles corregir en su momento. Así es, yo creo que por eso los hijos no los podemos dejar solos. O sea, es que una buena formación en la educación de nuestros hijos a nosotros nos implica enseñar a nuestros hijos de la buena información. Por eso es que uno de los grandes errores muchas veces es apartar a nuestros hijos de toda información. No, hay que aprovechar para hacer una muy buena catequesis de la información, una muy buena catequesis de mucha información, como por ejemplo, es un ejemplo que se me viene pues hacia la mente. Hay veces una noticia, sale una noticia. Entonces, la noticia dice, mujeres luchan por los derechos de las mujeres, por ejemplo. Y mejor dicho, y eso salen quemando las iglesias. Y yo siempre repito una que a mí me marcó mucho la atención, que eso pasó en Chile. Y era entonces, por ejemplo, salieron, le mandaron a una mujer policía, la quemaron. Eso fue una cosa impresionante. Entonces, esas noticias, por ejemplo, por Dios, los hijos, bueno, mi amor, ¿será que esas mujeres luchan por las mujeres? Les dice uno, pues, entonces van a pensar, bueno, ¿será que sí están luchando o no están luchando? Porque si luchan por los derechos de todas las mujeres, pues todas las mujeres valdrían. Todas las mujeres valdrían, pero mira que una mujer que no piensa como ellos no vale para ella. Esas cosas que hay veces parecen tan pequeñas o hay veces tan simples, porque las repetimos muchos, van a quedar en el corazón de nuestros hijos. ¿Cuándo es que se van arraigando esas cosas malas en nuestros hijos? Cuando ellos van viendo noticias y noticias y noticias y uno como papá las deja pasar. Como un mudo. Claro, es que no hay que enseñarles simplemente a que se informen, hay que enseñarles a que se alimenten de buenas fuentes de información, a que ellos piensen la noticia que se está dando. O sea, por ejemplo, usted alejar a sus hijos de ver una noticia es un grave error. Hay que aprovechar las noticias del periódico, hay que aprovechar una noticia que se escucha en radio, una noticia que se ve en televisión. Hay que aprovechar hasta un comentario. Cuando uno va a algún lugar de visita, y hay veces uno va a unas visitas y se comienzan a armar conversaciones, y hay veces salen hasta discusiones, y los hijos escucharon todo. Uno como papá no dijo nada, y el hijo de pronto le quedó alguna duda o lo preguntó, ve mi amor, ¿qué te parece de lo que hablamos allá cuando estábamos en visita de Pepito Pérez, por ejemplo? Ah, no, yo que me gustó esto o esto pasó. Hay que aprovechar porque es más fácil muchas veces criticar a los demás, pero esas actitudes de los demás las podemos acoger nosotros para formar el criterio a nuestros hijos. Formar el criterio a nuestros hijos. Bueno, hemos dicho que la cultura es el cultivo interior, ¿no? O sea, lo que la persona aprende, se informa para vivir bien, ¿no? O sea, para vivir bien, para vivir en pro de los demás. Ahora vamos a leer un poquito qué es la subcultura. La subcultura.
La subcultura no posee ninguna de las características que acabamos de citar. No consiste en saber porque no interesa la verdad de lo real, la verdad del ser, sino la verdad que se desea, que apetece o que conviene. No se buscan respuestas personales para los problemas radicales del hombre, como por ejemplo el de la muerte, en cuanto a cuestiona el ansia de infinitud y de eternidad, sino que coartadas para eludir tales problemas. En este contexto hay que situar el consumismo cultural difundido a través de muchos medios informativos. La cultura se convierte en un producto más de la sociedad de consumo. La subcultura, en segundo lugar, no mueve al hombre a un mejor vivir, sino a un vivir mejor. Los productos de la cultura de consumo tienen la misma finalidad que los artefactos y cosas que crea esa sociedad de consumo: disfrutar, pasarla bien, vivir más cómodamente. Imagínese usted, esa subcultura es un engaño porque verdaderamente aquí lo que importa no es que la persona se haga cuestiones a cosas trascendentales. Aquí no importa qué, la verdad. Aquí lo que importa es lo único que se desea escuchar o lo único que se desea hacer. O sea, aquí verdaderamente lo único que importa es que yo sé que no hago esto para yo sentirme bien. ¿Y yo por qué voy a dejarme llevar por mis papás? Es que para mí no existe la autoridad, yo no le hago caso a nadie, yo soy libre, porque es una falsa libertad, no, yo soy libre, pero si se le hace caso al amigo, si se le hace caso al que dirige la banda, si se le hace caso a aquellos que promueven las redes sociales, al desorden. O sea, aquí no importa la verdad, lo único que importa es lo que a mí me interesa para yo sentirme bien, o en pocas palabras, para seguir acabando con mi vida. No, es que yo porque voy a tener que trabajar, por ejemplo. Yo me voy a tirar en la cama, me voy a echar a relajarme. ¿O qué dice Katy, Ricardo? Sí, digamos que siguiendo con la misma analogía que estabas haciendo también desde el programa anterior, Wilder, donde decíamos de que creábamos esos, volvemos a la misma parte de crear esos vacíos emocionales en nuestros hijos, es abonarle el camino a que el mundo se los coma, de lo que tú decías de que no representábamos un cambio para alguna sociedad si nosotros estamos dejando hijos a la deriva. Es importante que nuestros hijos se fundamenten en esa primera, volvemos y recalcamos, en esa primera infancia y en esa preadolescencia, y en no dejarlos a la deriva, en no dejarlos solos. ¿Por qué? Porque esas subculturas lo único que están haciendo son manifestaciones y rebeldías hacia un sistema cultural, a un sistema de gobierno, a un sistema que está operando de alguna manera, que no están conformes con ello, pero tampoco saben de dónde provienen, tampoco saben qué es lo que ha llevado o qué ha concebido para que esas situaciones se estén presentando. Entonces nosotros tampoco tenemos como la información adecuada para poderlos formar. Nuestros jóvenes no están sabiendo de dónde provienen, qué ha llevado a que nosotros, Colombia, sea una patria de violencia, de que nosotros seamos tan intolerantes y tan tolerantes a la maldad, de que ya para nosotros se nos ha convertido un día a día de saber de que siempre hay un hecho más violento que puede pasar y ya nada nos sorprende, ¿sí? Ya dejamos pasar el día a día. Entonces, es importante de que nosotros esas oportunidades y esas fuentes de información en las que nuestros hijos se están apoyando, nuestros hijos adolescentes se están apoyando ahorita, donde esos canales de información son bombardeados por todo lado, no se trata de prohibir, también se trata de que nosotros podamos instruir, de que nosotros podamos enseñarles, de nosotros podamos guiarlos en el saber cuál es una buena fuente de información y cuál no, pero que ellos mismos también sean capaces de escogerlos.
Si ellos están comentando una noticia o están dando un punto de vista sobre algo que está pasando en la sociedad, saber de dónde sacó la información. Decirle, mira, ¿de dónde escuchaste eso? Ay, mira, estaba mirando en esta página. Entonces uno poder y buscar la información con el ánimo de también compartir con él, pero saber de dónde se están informando. Con eso tú puedes saber si lo que está leyendo, si lo que está extrayendo para su vida es positivo o es negativo o va en contra de la cultura que mi familia, nuestra comunidad cristiana quiere transmitir a ellos, si son los mismos valores que nosotros como padres queremos transmitir a esos hijos para formar hijos para el cielo. Porque si no, nosotros, si los seguimos dejando, si los decimos dejando, ellos no van a tener las fuerzas suficientes ni los argumentos para tomar decisiones acertadas sobre ese camino que nosotros queremos guiarlos. Y esta subcultura o contracultura juvenil la podemos ver en lo que decías tú, en la actualidad. Es como esa oposición radical a la tradición, como entre los valores. O sea, es como el rechazo. Ahorita se invirtieron los papeles, ¿no? Lo malo es lo bueno y lo bueno es lo malo. Es como todo eso que esas nuevas ideologías, porque hay demasiado, y ellos tienen obviamente o sea, hay mucho pensamiento donde ellos creen tener la razón, ¿no? Ellos, por ejemplo, algunas características es que tal vez su instinto va mayor que la razón, que su experiencia puede ser mejor que el saber, que tal vez se dejan llevar más por los sentimientos que la inteligencia. Es el rechazo a toda esa autoridad, no importa, ya sea en la familia, en la escuela, en el trabajo. O sea, es como ya no se quisiera tener autoridad en nada, donde no hay reglas, no hay valores. Es como esa falta de temor de Dios, o sea, de amor en sus corazones, en sus familias. Hay muchísimos rasgos en estas subculturas que se dan, que es, como decía mi esposito, ese espontaneísmo donde tal vez ya empiezan con una terminología política de creencia en la revolución, que hay que defender los ideales, con o sin partidos políticos, como todo este tipo de cosas, que es lo que incluso acá en Colombia lo vivimos con este tipo de paros, ¿no? Donde no está mal no estar de acuerdo, pero ¿por qué tenemos que dañar las cosas? O sea, ¿por qué tenemos que hacer el mal a la sociedad, a las demás personas? Entonces, nuestro papel como padres, de verdad, poder preguntarle a nuestros hijos todo este tipo de cosas, qué opinan, realmente tienen un fin, es poder nosotros, como entre todas estas subculturas que cada día se van generando más y más, porque o sea, es un tema bastante largo, nosotros poder como tener ese campo. Y ahí los adolescentes o estas culturas también se pueden ir como por unas vías, donde lo que tú decías se van más a la reflexión de ellos, a una satisfacción inmediata de las cosas, en actitud del ocio, el placer, ya no les gusta trabajar, las responsabilidades tampoco. Entonces, esta contracultura definitivamente cada día va saliendo con nuevas ideas o ideologías hacia la sociedad. Sí, es importante perdón, Wilder. Dale, Ricardo. Es importante que también entendamos de que esa contracultura es un poco más radical, ¿no? Uh-huh. Es un poco más de pensamiento idealista, de querer hacer todo y que la única realidad es la que yo estoy proponiendo, sin importar el bien común, sino es como un bien particular. O sea, solamente estoy de acuerdo con los que piensan igual a mí. Exacto. Entonces, como lo del ejemplo que vos colocabas de las feministas que defienden todas las mujeres, pero cuando una mujer es golpeada o en algunas circunstancias piensa diferente a como ellas piensen, ella, siendo de la misma condición que ellas, no entra dentro de esa ideología, porque no la podemos llamar de otra manera. Entonces es importante que entendamos esos dos conceptos de subcultura y de contracultura, que al final de cuentas es un refugio. Digamos que lo hemos entendido así, es un refugio donde nuestros adolescentes están buscando y están llenándose de información, quizá hasta de cariño, de que alguien los escuche, de que en medio de esas comunidades quieren atención, quieren ser resaltados, quieren ser tenidos en cuenta,
Falta de ¿Por qué? amor. Porque en mi casa no soy tenido en cuenta, porque en mi casa no soy escuchado, porque en mi casa no soy amado o no fui, ¿sí? Entonces es importante que resaltemos nuevamente, digamos que es algo que ya hemos repetido en este programa como 3 o 4 veces, ojo con esos vacíos que estamos dejando en los huecos de la educación de nuestros hijos. Digamos que en algunos rasgos puede que nosotros ahorita cuando estemos así educando a niños entre los 4 y los 5 años, ahorita dispongamos de todo el tiempo y estemos canaleando y la educación de nuestros hijos nos importe en 5 y de todo porque no estamos viendo todavía las consecuencias de esas acciones que estamos teniendo. Esas acciones cuando lleguen a una preadolescencia, a una adolescencia, van a comenzar a tener manifestaciones más agresivas, de no ser compatibles con la forma como nosotros los estamos educando. Quiere decir que van a actuar con rebeldía, con alegato, de una mala manera. Así es, Katy, Ricardo. Yo creo que algo que con lo que dijo Ricardo que me gustaría mucho pues resaltar es que en el libro que nosotros leímos en nuestro programa, leíamos pues cuando grabamos Educar la conciencia de los hijos, decía el padre algo que me parecía muy importante, es que cuando nosotros no educamos a nuestros hijos y no les formamos y no les damos a ellos las bases y las herramientas necesarias, ellos se van a llenar más adelante. Y quizás de lo que nosotros no creemos, sea de lo bueno o de lo malo. O sea, si nosotros como padres no le damos a nuestros hijos herramientas a la hora de formarles, ellos más adelante se van a llenar, sea de lo bueno o de lo malo. En cambio, por ejemplo, nosotros si les damos la fe, les enseñamos a amar, a servir a Dios, a entregarse, pues eso les va a dar fuerza para poder luchar con las corrientes que se les vengan ahora. Pero, como decía Ricardo, ese lugar es como un lugar de refugio, donde ellos quizás van a encontrarse con jóvenes que piensen como ellos, que estén en el deseo de no querer hacer nada, porque estas subculturas es como la cultura de los padres y contra la cultura de los hijos. Sí. Es un ataque que se va de frente. Entonces, aquí vemos que estas culturas promueven en nuestros hijos que la rebeldía. Entonces, aquí quisiéramos poner un ejemplo. Ellos quizás en el diagnóstico nos equivocan, porque ellos dicen, es que tenemos que defender a todos. Pero en lo que sí se equivocan es en cómo los están defendiendo. Porque, lógico, tenemos que defender a todos, pero un niño en el vientre no vale. Por ejemplo, un niño en el vientre no vale. Entonces, ¿cómo así que tenemos que luchar por todos? Que tenemos que luchar por los más débiles, pero un niño en el vientre no vale. En el vientre no vale. Entonces, aquí lo que nos estamos dando de cuenta es que hoy los jóvenes, estas subculturas que promueven rebeldías, que se van en contra de los padres, quizás entre comillas, hay muchas cosas buenas en los que defendamos a todos, pero a la hora de defender a todos, están acabando con todos, con los más indefensos. Y esto nuestros hijos lo tienen que saber. Nuestros hijos tienen que formarse muy bien. Es como, por ejemplo, hablamos de que le enseñamos a la gente que dice, es que yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero nos damos de cuenta que no vamos un domingo a misa, por ejemplo. Que ellos sean conscientes, ahí sí como dice el Señor, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Por eso nosotros no podemos dejar vacíos en nuestros hijos. Desde que son muy pequeños, tenemos que ir dando buenas herramientas de peso, ¿no? Les tenemos que ir mostrando claramente el por qué y el para qué de las cosas. Porque estas subculturas lo que van es que, ahí sí como dice, nosotros decíamos que el cuerpo es el caballo, ¿no? Y el jinete es el que domina, ¿no? El que domina el caballo. Pero ahora resulta que es el caballo el que domina el jinete, ¿no? Que ya nosotros nos dejamos de llevar por nuestros instintos, por nuestras pasiones. Estas subculturas ya no les preocupa verdaderamente la parte de la voluntad, del entendimiento, sino que nos estamos dejando llevar por nuestros instintos,
nos estamos dejando llevar por nuestras pasiones. Por eso lo importante de la buena formación de los hijos desde el diario vivir, desde las cosas pequeñas, desde enseñarles a nuestros hijos a pensar, a que nuestros hijos reflexionen sobre situaciones, sobre acontecimientos, sobre lo que vimos en el diario vivir. Y por ejemplo, aquí en el libro, Gerardo Castillo nos pone un ejemplo de nosotros cómo debemos de aprovechar el diario vivir para que nuestros hijos reflexionen un poquito. Entonces él nos pone, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo. La vida es para disfrutarla, ¿no? Se podrían decir los muchachos. La felicidad consiste en saber encontrar los placeres sensibles de la vida. Es lo que dicen ellos, ¿no? Entonces uno le puede hacer varias preguntas, como por ejemplo, ¿la felicidad del hombre está relacionada con la posesión de bienes fugaces, efímeros, que se dan solo a ratos o con bienes que permanecen y que no terminan? Por ejemplo, una buena manera de reflexionar. Muchas veces nosotros creemos y le vendemos a nuestros hijos que el hombre rico es aquel que posee todo lo material, por ejemplo. ¿Ese será verdaderamente el hombre rico? Cuando alguien se lo puede comprar. La riqueza verdadera no tiene precio. Tu familia, tu esposa, tus hijos. Por ejemplo, yo le digo mucho a mis hijos cuando hablan de dinero, de riqueza, les digo, mi amor, la riqueza es lo que no compra el dinero. Mientras lo compre el dinero, eso se puede acabar. Pero la vida de la gracia, el cielo, el encontrarnos con Dios, eso no tiene precio. Nuestra salud, por ejemplo. Hay veces le podemos decir, ¿por cuánto venderías? Muchas veces no valoramos aquellas cosas que no tienen precio y nos dejamos llevar por un mundo consumista, por un mundo donde solo se preocupa por el dinero. Y desde pequeños por eso le preguntan a un hijo, ¿y tú qué quieres ser cuando crezcas? Ah, no, yo quiero ser profesional, conseguir dinero, tener una mansión, tener perros, por ejemplo. Por Dios, eso no es riqueza. Riqueza es tener una familia, riqueza es tener muchos hijos, riqueza es escoger una vocación en la que yo me entrego al servicio de los demás. Por eso nosotros no podemos dejar que estas subculturas que hoy se mueven se apoderen de nuestros hijos, simplemente porque algún día no les catequizamos o porque algún día no les formamos. ¿Qué podemos decir, Katy y Ricardo, para ir ya como redondeando el programa? Por ejemplo, bueno, Keiria, nosotros como padres jugamos un papel fundamental y no podemos desentendernos de todas estas influencias culturales, subculturales, de todo lo que reciben nuestros hijos por dentro, por fuera de la familia, todo lo que tiene que ver con medios de televisión, prensa, libros, amistades. O sea, es algo que nosotros no podemos desentendernos. Muchas veces creemos que porque ya son adolescentes, no, que vaya al colegio, eso que hable con los amigos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que estar ahí a la vanguardia. Y hay una frase que en el libro ahí mencionaban, dice, los padres deben saber que la familia es el primer ámbito de la promoción de la cultura. Volvemos al ejemplo. Nosotros como papás no podemos pretender decirles otra cosa y hacer otra, o sea, ser incoherentes con nuestro estilo de vida. Y acá yo me quiero leer un poquito esta cita bíblica que está en Deuteronomio 6, que habla sobre los mandamientos y nos dice, para que nosotros de verdad no la grabemos como padres, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano, en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes, en las puertas de tu casa. Y ya lo hemos tratado en programas anteriores, cuando hablamos de la educación de los mandamientos. O sea, si nosotros como padres vivimos en ese amor hacia los mandamientos, como tú decías, amar a Dios sobre todas las cosas, pero bueno, no vamos a la Eucaristía, lo amo a mi manera, cuando a mí me convenga, cuando yo tenga tiempo, cuando yo pueda, no. O sea, grabarnos estas palabras es en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, en todo lo que nosotros podamos hacer. Y qué bonito nosotros ser ese ejemplo de cultura. O sea, hay tantas cosas que podemos promover
y estimular a nuestros adolescentes, estar pendiente qué es lo que están leyendo ellos, qué es lo que escuchan, poderles explicar de las buenas lecturas, de las malas lecturas, tener ese apoyo cuando hay libros, no sé, conocimientos científicos, morales, o sea, poder nosotros como padres también apoyarlos, no desentendernos de este tipo de cosas. Podemos promover, no sé, salidas, ir a museos, vea, lo podemos hacer desde el más chico hasta el más grande, de verdad, poder mirar este tipo de cosas. Pues si nosotros como papás, no sé, se me ocurre que en el colegio salió algo cultural, uno, ay, no, qué pereza, no, quejarte, no, o sea, ya automáticamente nosotros no estamos promoviendo nada. Y qué bonito que nuestros hijos nos vean a nosotros como padres, como lo que estamos haciendo en este programa, buscando información. Tal vez no somos perfectos, porque claro que no lo somos, tenemos errores, pero qué bonito que nuestros hijos vean esos errores, o sea, que nosotros, listo, la embarré, pero puedo solucionarlo, afronté una situación, ¿cómo la vamos a arreglar? Listo, vamos todos para adelante, o sea, poder en la cotidianidad, en el diario vivir, poder mejorar todo este tipo de cosas, poder salir a museos, poder promover todo este tipo de culturas, tener información correcta y no que terceros o amistades desentendernos de todo este tipo, porque es donde vienen todas estas ideologías, todas estas culturas, y si nosotros no estamos a la vanguardia, de verdad que, o sea, ahí ya graves, desde el principio, de pequeñitos, grandes, y sobre todo en esa preadolescencia, donde saber qué leen tus hijos en el colegio, qué les están poniendo, libros, y para eso tenemos que saber, tenemos que estudiar, porque nosotros no podemos darle lo que no sabemos, podernos meter en todo este tipo de tecnologías, eso no es malo, o sea, saber todo, porque te pueden decir, ay, no, estoy solamente mirando información, pero si tú sabes y conoces, entras, revisas, vas a saber qué es lo que realmente están haciendo, y nosotros como padres tenemos que tener ese prestigio, esa credibilidad, pero vuelvo y digo, ser coherentes con nuestro diario vivir. Sí, yo digo que para seguir resaltando un poco, debemos concientizar mucho a nuestros jóvenes de que aún estamos viviendo en una sociedad regida por un contrato social. ¿Qué quiere decir eso? Como para poner un poquito en contexto, de que tenemos unos deberes y unos derechos que cumplir. Que yo tengo unos derechos, pero sí cumplo unos deberes. Es importante resaltar eso. ¿Por qué? Porque con nuestro papel equivocado de padres y con esa frase que nosotros seguimos diciendo de que yo quiero siempre darle a nuestro hijo lo que yo no tuve, lo que hemos creado es una juventud y unos niños facilistas, que todo de inmediatez, que todo se los damos, que ellos no sea solamente sino abrir la boca y sus deseos son cumplidos, porque para nosotros sus necesidades son más que todo materiales, y el hecho de que se queden lo más quietos posibles para que no nos fastidien o para que no nos incomoden en nuestras otras tareas que nosotros debemos cumplir. Entonces comenzamos a cumplir esas obligaciones y responsabilidades de nosotros como padres simplemente con regalos o con cosas materiales que hacen que nuestros hijos creen ese facilismo de que sea solamente de abrir la boca y conseguir las cosas, de saber de que hemos estado criando jóvenes donde el esfuerzo ya no representa ninguna acción para su vida, donde las cosas se consiguen solamente con un chasquido, con abrir la boca, donde las personas no se preocupan más por los demás, porque hemos dejado la esencia de la vida que Cristo enseñó en nosotros, que es una entrega con amor, una entrega de servicio hacia los demás. Solamente nos preocupamos por intereses particulares, donde simplemente con tal que yo defienda mi bienestar y mi familia, en mi grupo, lo que pase en los demás, mis acciones, no les debe importar. Entonces es como nosotros, cada una de nuestras acciones como padres, bien sea dentro de un grupo familiar o dentro de un grupo social, inciden en el comportamiento y en el desarrollo de mi hijo a futuro. Ojo con lo que acabamos de decir. Toda acción que nosotros como padres hagamos en un núcleo familiar o en un núcleo social van a influir en el actuar de nuestro hijo a futuro. Por eso es importante que entendamos de que nosotros
todo deber que tengamos y todo derecho que tengamos es porque necesitamos cumplir una serie de deberes. Nos creemos tan fuertes para defender el derecho a la vida, pero en algún momento cuando tenemos el deber de protegerlos, los matamos. Cuando llegamos y ejercemos ese poder de Dios, aparentemente de creernos dioses, y quitarle la vida a un bebé, pero salimos a defender la vida, de que no podemos matar a otras personas, de que no podemos generar situaciones de violencia en algunas otras cosas, pero cuando tocan mi familia o cuando tocan nuestro núcleo familiar, somos capaces de quitarle la vida a un bebé. Entonces es importante hasta dónde son derechos y hasta dónde son deberes, de saber de que si yo necesito y defiendo tanto mis derechos, mis acciones deben ser consecuentes para que no estén en contra de los deberes que yo tengo que cumplir, que mis acciones o mi inconformismo no se manifieste por medio de la violencia, que se manifieste por medio del amor, de la entrega, de un bien común. Es importante que tengamos eso muy resaltado en nuestros hijos a todo momento. ¿Cómo se logra eso? Con ejemplo. Si nosotros de boca para afuera hacemos 1000 cosas y de acciones en nuestra casa y el comportamiento con nuestro vecino y con las personas que tenemos a cargo, bien sea en un trabajo o como jefes o dueños de empresa, no se hace de la mejor manera, de nada sirve. Porque nuestros hijos lo que más ven y forma su carácter, su personalidad y todo son las acciones y el ejemplo que nosotros les estamos dando. Generar esos lazos de confianza, papás, de saber de que la confianza en un hijo adolescente no se logra porque usted se levantó con ganas de hablar y durante cuando fue a cumplir los 15 años, pero durante los 14 años y 11 meses anteriores nunca habló con él. No, eso es un proceso de estar con él, de preguntarle, y una forma adecuada de hacerlo es de que usted también se abra y comparta con él las cosas que le pasan en el día a día y que sea capaz de decirle, mira, me pasó esto, hice esto, tomé esta decisión, obré mal de esta manera, pero yo le pedí disculpas, o tú qué crees que puedes hacer sin importar la edad en algunos momentos. Hay veces nos sorprenderíamos lo que un niño de 3, 4, 5 años es capaz de respondernos y enseñarnos a la vez. Gracias, Katy y Ricardo. No, es que es fundamental. Primero, es que la tarea educativa es una tarea de todos los días. Nosotros no educamos cuando simplemente le hablamos a nuestros hijos. Nosotros educamos cuando siempre con nuestra vida le estamos dando el ejemplo. Y eso no es simplemente cuando yo le exijo a mi hijo algo, sino desde el momento que me ven, cómo hago yo las cosas. Y yo creo que por eso con este tema ya para terminar nuestro programa del día de hoy, enseñarle a los hijos a desarrollar la crítica. Consiste en enseñarles a juzgar en función de criterios correctos. Es importante que los hijos aprendan a seleccionar sus fuentes de información sin conformarse con la información que encuentran. Y quiero compartirles nuestra frase de la semana. Los padres no pueden desentenderse de las influencias culturales o subculturales que reciben los hijos dentro y fuera de la familia. Esto es responsabilidad nuestra. No nos podemos hacer los sordos, no nos podemos hacer los ciegos ante realidades eminentes que se viven en nuestras familias. Nosotros no podemos dejar que a nuestros hijos se los absorba el mundo y nosotros como si nada estuviera pasando. Nosotros no podemos dejar que nuestros hijos sigan recibiendo toda clase de información sin un filtro verdaderamente y sin una formación adecuada que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Por eso, padres, ánimo padres de familia, ánimo padres de familia. Esto es nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos echarle la culpa a todo lo que se nos viene. Decía el padre en Educar la Conciencia, algo que a mí me marcó muchísimo, Katy y Ricardo, y se los quiero compartir. Decía, en los colegios a nuestros muchachos les dan unas clases de sexualidad terribles, tanto que a los niños pequeños, jovencitos, se les enseña a llevar el condón o se les enseña, les dan unas clases donde lo único que les hablan es de lo importante del placer y no de la pureza.
Y el padre decía, a mí lo que me preocupa no es eso, a mí lo que verdaderamente me preocupa es el adormecimiento de los padres. Eso es lo que nos podemos quedar hoy. Las subculturas están absorbiendo a nuestros hijos de tal manera que hoy nuestros muchachos están llevando una vida, como dice el cuento, relajada, sin compromiso, sin entrega, sin sacrificio, una falta de educación. Pero aquí el problema no es esas culturas que nos venden todo esto. Sí, eso es terrible. Aquí lo más terrible es el adormecimiento que los padres tienen. Por eso yo quiero agradecerle a Katy y a Ricardo por habernos acompañado en esta mañana. Qué programa verdaderamente tan bueno para nosotros, porque no es solo para ustedes que nos ven, para nosotros que nos vamos formando, que donde nosotros como papás nos van haciendo conscientes que debemos de despertar, que aprendimos qué es verdaderamente la cultura, qué es la subcultura. Y aquí por eso entendemos esos grupos que se van formando de muchachos de subcultura, jóvenes con unas creencias, otros por aquí, que los que piensan diferente y verdaderamente se absorben a nuestros hijos y nosotros como si nada. Entonces yo los invito, allá donde están ustedes, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amado Señor, te queremos dar infinitas gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, que la cultura es ese cultivo interior, es ese conocimiento, entendimiento, Señor. Esa gracia que nosotros tenemos de podernos formar, pero formarnos con la verdad, no formarnos o leer por leer, Señor. Gracias, Señor, por darnos a entender que tenemos que educar a nuestros hijos en la cultura, donde debemos enseñarle a escoger sus fuentes de formación, donde debemos de enseñarle criterios a la hora de juzgar tantas situaciones en el diario vivir. Por eso te suplico, Señor, que cubras a nuestros jóvenes, Señor, con el poder de tu nombre y de tu sangre. Que aquellos jóvenes, Señor, que han sido atrapados por esta subcultura, Señor, que se los quieren absorber, donde se mueve también tanta droga, alcoholismo. Te suplico, Señor, que a los padres de familia que están viendo esta situación, les des todas las fuerzas y las gracias, Padre Santo, para poder llevar a cabo la misión de poder rescatar a sus hijos. Y hoy te pido, Señor, que aquellos que tenemos a nuestros hijos, quizás en proceso de formación, que están apenas entrando a la adolescencia, dando la gracia de poder formarles con criterio, Señor. Dando la gracia de poder mostrarles el camino al cielo. Santísima Virgen María, en tus manos consagramos a todos los jóvenes del mundo entero. Padre San José, guárdalos y protégelos de todo mal y peligro. Bendita sea tu pureza y eternamente nos veas, pues todo Dios se recrea en la grandiosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no lo dejes, Madre mía. Amén. Ánimo, padres de familia, no se pierdan nuestro próximo programa, Tus hijos, tu visión.